Hola, aquí estoy de nuevo para tejer este precioso vestido paso a paso para que lo teja en cualquier medida con cualquier hilo que guste. Aquí lo tengo tejido con 2 hebras. Ahí tenemos lo largo de la falda. En la parte de atrás solamente tiene una pequeña abertura con un solo botón. Ahí tiene la blusa por la parte de la espalda. Este color también usted lo puede tejer en cualquier color o un solo color, cualquier forma que lo quiera combinar. La falda la tengo con 14 motivos. Aquí tenemos 6 y uno en cada lado y 6 en la parte de la espalda. Ahí lo tiene todo. Ahí está el vestido. Este vestido es para 2 años. Está tejido con 190 gramos de hilo. Para este vestidito voy a usar este hilo. Es hilo cristal. Lo voy a tejer con 2 hebras. Así es de que el gancho que voy a usar es la letra D, 3.25 milímetros. Y para tejer la orilla del cuello y las mangas voy a usar este gancho más delgado que es la letra B, 2.25 milímetros. Vamos a empezar el tejido por la cintura. Tengo 10 cadenas como cadena de base para empezar a tejer y tejo 2 cadenas para levantar la vuelta y el primer punto alto. Paso 3 cadenas y empiezo a tejer los siguientes 9 puntos altos, uno en cada espacio. Ahí tengo los 10 puntos altos, 2 cadenas para el primer punto alto. En el siguiente punto empiezo a tejer los 9 puntos altos. Estoy tejiendo arriba del último punto alto y el último en la tercera cadena y ahí termino el último punto alto. Y así vamos a continuar tejiendo con 3 espacios de cadena para empezar la vuelta y en cada espacio un punto alto. Esto lo vamos a tejer lo ancho de la cintura. Tejí 52 vueltas. Aquí corto el hilo con espacio suficiente para enhebrar la aguja y vamos a unir las dos puntas. Aquí tengo la aguja enhebrada punto por punto. Voy a tomar el espacio con la aguja. Aquí estoy en el espacio de la cadena. El siguiente punto es la base de la cadena, la que estoy tomando es un solo lazo y lo regreso por el primer espacio. El siguiente punto, regreso al espacio anterior donde ya pasé la aguja, un espacio nuevo con un espacio anterior, un punto nuevo con el anterior, un punto nuevo con el anterior. Así voy a terminar de unir. Aquí terminé la costura uniendo los dos lados. La costura la pongo para el lado revés y anudo el hilo para empezar la primera vuelta de la blusa. Voy a tejer 4 cadenas, un punto alto en el mismo espacio. En 7 vueltas del tejido que tenemos de la cintura tejemos 6 grupos de 2. Aquí están, se marcan 7 vueltas y se tejen 6 grupos. Cada 7 vueltas son 6 grupos y así va a tener la cantidad de 42 puntos en total. Un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Este es un grupo de 2 separados con una cadena y de nuevo pasamos el punto alto y en el siguiente espacio el grupo de 2 con una cadena de separación. Este es el punto alto. En cada unión de punto alto vamos a tejer el grupo de 2.
Así vamos a continuar para terminar la primera vuelta con 42 grupos de 2 puntos altos y deslizo en la tercera cadena. Y vamos a continuar tejiendo la segunda vuelta, deslizo por debajo de la cadena y se van a tejer los mismos espacios, 4 cadenas del punto alto. En cada espacio de cadena, el grupo de 2 con una cadena de separación, el siguiente punto alto. Así terminamos esta vuelta. Estoy en la vuelta 3, igual que la vuelta 2. Deslizo en la tercera cadena y tejo una cuarta vuelta por debajo de la cadena y empiezo a repetir las vueltas anteriores, 4 cadenas, el punto alto, y así en cada espacio el grupo de 2. Tejí 4 vueltas de los grupos de 2 puntos altos y corto el hilo. Aquí separé 21 puntos en cada lado. Aquí tengo la mitad y la mitad al frente. Vamos a tejer la parte del frente. Aquí tenemos la costura, esta la vamos a colocar en la espalda. Voy a pasar en este espacio un grupo de 2. En el punto alto de este grupo anudo el hilo para empezar la vuelta 5. Empiezo con 3 cadenas, un punto alto en el siguiente espacio y el grupo de 2. Así vamos a continuar con los grupos de 2 en cada espacio de cadena para terminar la vuelta 5. Termino la vuelta 5 en el primer espacio, un punto alto sin cerrar, en el espacio del punto alto, un punto alto y cerramos los 2 puntos y ahí está la vuelta 5. La vuelta 6, 3 cadenas. Esta vuelta es la última vuelta de disminución, un punto alto en el espacio de cadena y los siguientes espacios con el grupo de 2. La vuelta 6 la voy a terminar el último punto alto en el espacio de cadena sin cerrar, un punto alto en los 2 puntos anteriores y ahí está terminada la vuelta 6. Empiezo la vuelta 7 con 3 cadenas y las siguientes vueltas así se van a empezar con 3 cadenas y en cada espacio de cadena el grupo de 2. Ya no vamos a disminuir, los mismos puntos los vamos a tejer. Termino la vuelta 7, aquí tengo el último grupo de 2. En los 2 puntos altos de la vuelta anterior, el punto alto. Así como empecé y terminé la vuelta 7, vamos a continuar con 5 vueltas más con estos mismos puntos, que tengo 15 puntos, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Aquí tengo las 6 vueltas con los mismos puntos. Esta es la primera, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Aquí ya separé el cuello, tengo 3 para el cuello y tengo 6 en cada hombro. Vamos a continuar, estoy en la vuelta 12, vamos a tejer la 13. Aquí en la manga vamos a continuar sin disminuir, todo recto, y vamos a estar disminuyendo en este espacio del cuello. Empiezo igual la vuelta 13 con 3 cadenas y los grupos de 2 puntos altos. Aquí estoy 2 puntos antes de la marca. Dejo este punto alto sin cerrar, el siguiente
en el espacio de cadena y ahí cierro y está la vuelta terminada. Voy a continuar con la vuelta 14 con 3 cadenas, un punto alto y los 3 grupos de 2 puntos altos. Ahí está la vuelta 14 terminada. Vamos a continuar ya con los mismos puntos. No vamos a hacer disminución en el lado del cuello. Los mismos puntos. Las 3 cadenas. Los 3 grupos de 2 puntos altos. Aquí termino la vuelta 15 en los 2 puntos altos. El último punto alto. Y así vamos a continuar con estos mismos puntos, los 2 puntos altos en cada lado con los 3 grupos, la vuelta 16, las 3 cadenas, los 3 grupos y el último punto alto en la tercera cadena. Tejí hasta la vuelta 19 y corté el hilo, lo anudo en la tercera cadena a este lado de la manga para empezar a tejer exactamente las mismas vueltas de este lado hacia el cuello y así vamos a llegar hasta la vuelta 19 para tener la parte del frente ya terminada. Aquí terminé este siguiente lado, aquí fue donde anudé el hilo y aquí lo corté a este lado del cuello. Voy a tejer la parte de la espalda, voy a darle vuelta para mencionarles algo. Quizás voy a destejer 2 vueltas. En esta forma quedaría la parte del frente. Está tejida hasta la vuelta 19. Si destejemos las 2 vueltas, vamos a tener hasta la vuelta 17. Así lo voy a dejar pendiente esto. Vamos a tejer la parte de la espalda. Aquí tenemos marcada la mitad y la mitad. Si se fija, este grupo que tenemos aquí pertenece a la parte del frente. Este no se tejió. Igual en este lado, este grupo no se tejió. Entonces tenemos 2 puntos más en la espalda. Así es de que vamos a tejer 3 vueltas de disminución en la espalda y aquí tenemos 2 vueltas de disminución. Esta es la primera del frente y la segunda. Aquí vamos a tejer 3 vueltas de disminución en la espalda. Aquí anudé el hilo en el último punto alto del grupo del que no se tejió al frente. Aquí anudé el hilo y aquí vamos a empezar la primera disminución. Son 3 cadenas, un punto alto y el grupo de 2. Vamos a llegar al final de la vuelta 5 de la espalda. Aquí voy a terminar la vuelta 5 de la espalda, el último punto alto en el espacio de cadena. No lo voy a cerrar, lo voy a cerrar en el punto alto del siguiente grupo de la B. Ahí cierro los 2 puntos y está terminada la vuelta 5. Así como tejí esta vuelta, vamos a tejer las 6 y las 7, disminuyendo un punto en cada lado. Aquí tengo la vuelta 10 de la parte de la espalda. Aquí marco la mitad. Tengo 7 puntos y 7 puntos de cada grupo de 2. Vamos a seguir tejiendo para separar la abertura de la espalda a este lado, 5 vueltas para llegar al cuello y hacer la disminución. Aquí empiezo igual con 3 cadenas. Voy a llegar hasta este espacio. Aquí llego al último espacio con 7 grupos de 2 puntos altos. Aquí a la mitad tejo un punto alto
y vamos a continuar con estos mismos grupos hasta la vuelta 15. Esta es la vuelta 10, esta es la vuelta 11. Faltan 4 vueltas para la vuelta 15. Vamos a tejerlos con los mismos puntos. Estoy en la vuelta 15 con los mismos espacios. Voy a destejer 2 vueltas como ya les había dicho. Es demasiada bocamanga para la medida del vestido. Aquí voy a cortar el hilo. Igual en este espacio. Ok, aquí ya tenemos correcto la parte del frente. Vamos a terminar estas 2 vueltas que faltan en el lado de la espalda. Corto el hilo porque tenemos que empezar en este punto del tercer grupo. Podemos deslizar el punto, pero como tengo doble hilo va a quedar demasiado grueso para después tejer la orilla del cuello. Aquí lo anudo, le doy vuelta al tejido. Tejo 3 cadenas. En este espacio tejo un punto alto, un grupo de 2, aquí tengo el siguiente grupo de 2, medio punto doble en el siguiente grupo, voy a tejer una cadena para que no quede tan junto este medio punto que voy a tejer. Ahí está esta vuelta terminada, que es la vuelta 16. Tejemos la última vuelta, le doy vuelta al tejido y deslizo hasta este espacio. Tres puntos por debajo de la cadena, 3 cadenas, y el grupo de 2, un punto alto, y ahí está terminada la vuelta 17, la última vuelta. Aquí voy a cortar el hilo. Aquí anudé el hilo en el mismo espacio donde se terminó la vuelta 11. Aquí mismo vamos a empezar a tejer los mismos espacios, que son 3 cadenas, y cada grupo de 2. Igual que este espacio, hasta la vuelta 15 vamos a tejer con los mismos puntos. Ok, ahí está, son 5 vueltas de la abertura. Vamos a hacer estas 2 vueltas 16 y la 17. Ahora estamos a este lado de la manga, así es de que no vamos a cortar el hilo. Empiezo con una cadena, medio punto en el mismo espacio, una cadena, medio punto doble, el grupo de 2, el último punto alto y el grupo de 2. Un punto alto sin cerrar, el siguiente punto alto lo cerramos en un solo punto, y ahí está la vuelta 16. Empiezo la última vuelta con 3 cadenas, le doy vuelta al tejido, el grupo de 2, este punto no lo voy a cerrar,
lo voy a cerrar junto con el siguiente punto alto y ahí está terminada la última vuelta. Ahí corto el hilo. Estoy al lado revés del tejido. Aquí ya uní un lado. Voy a unir el siguiente lado igual que el anterior. Con el mismo hilo que destejí voy a coser este espacio y lo que me quede lo tejo para la orilla de la bocamanga. Aquí tenemos este punto alto. Tomo 2 hilos, el siguiente punto alto y regreso al mismo espacio donde empecé el punto, donde tenía la hebra. Tomo un punto nuevo y paso la aguja por el punto anterior. Un punto nuevo, aquí tenemos la cadena, por el punto anterior. Un punto nuevo y el punto anterior. Perdón. Así vamos a ir uniendo los dos hombros. Este es un punto nuevo con el punto anterior. Un punto nuevo con el punto anterior. Así vamos a continuar para llegar a la orilla del hombro. Ahí están los dos lados ya unidos. Voy a tejer las orillas del cuello y de la manga. Una vuelta de medio punto primero, sin olvidarnos de cambiar el gancho al 2.25 milímetros para tejer las orillas. Al lado derecho del tejido empiezo con una cadena y tejo 2 medios puntos en cada vuelta. Y en este espacio tejo un medio punto, el siguiente, aquí tejo uno más para que vaya recogiendo un poco el espacio de la bocamanga. 2. Si vemos el punto muy estirado, podemos tejer uno más en medio de 2 puntos altos. Así vamos a terminar la vuelta de medio punto. Terminé la primera vuelta de medio punto de la manga. Voy a tejer 3 cadenas, paso medio punto y en el siguiente medio punto, 3 cadenas, paso un punto y medio punto. Ustedes le pueden tejer cualquier otra orilla que guste. Así voy a terminar esta última vuelta y así como tejí esta manga voy a tejer la siguiente. Están terminadas las dos mangas, ahí las tengo. Voy a empezar a tejer la orilla en la abertura. Aquí anudo el hilo, voy a tejer una vuelta de medio punto. En este mismo espacio tejo una cadena y medio punto. Y así vamos a continuar para darle el espacio que se necesita, que no quede muy amplio, solamente que tenga el espacio suficiente. Aquí voy a terminar. En este espacio tejo un medio punto. En el espacio del punto alto tengo que tomar 2 hilos, ahí está. Aquí le doy vuelta. Voy a tejer este último en medio de los 2 puntos altos y de nuevo
empiezo el siguiente lado para llegar hasta el cuello y tejer toda la vuelta del cuello hasta llegar donde anudamos el hilo. Aquí terminé en la esquina la vuelta de medio punto, es la primera. Voy a tejer un medio punto en este mismo espacio, 2 y 3, 5 cadenas, le doy vuelta al tejido. En este primer punto que tejimos la cadena, tengo que colocarlo en este espacio. Aquí está, esta es la cadena. Solamente voy a deslizar el punto ahí lo tengo. Deslizo a este otro espacio, tengo que tomar 2 hilos, aquí están 2 hilos, deslizo y tejo 6 medios puntos, son 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está el espacio para el botón y voy a deslizar en los 2 puntos que tenemos del medio punto del último que se tejió. Vamos a continuar con el medio punto. Aquí vamos a finalizar en este lado. Aquí tengo 1 sin cerrar, 2 y 3. Los cierro en un solo punto y voy a continuar con el siguiente para terminar en la orilla del cuello. Aquí ya tengo terminado este lado. Voy a tejer una cadena y medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas, este que tengo aquí, 3 cadenas, paso un punto, así tejemos toda la orilla del cuello para terminar en este espacio antes del ojal. Aquí termino el último lazo de 3 cadenas, deslizo el punto y está terminada la orilla del cuello. Aquí corto el hilo, voy a perder las puntas para empezar la falda. Aquí está la blusa terminada, ya tiene todas las orillas tejidas. Ahí tiene la parte del frente. Vamos a empezar a tejer la falda que está en el siguiente video, que es ya el final para terminar este vestido. Gracias.